La siguiente propuesta está presentada por Ceuta Ya y hace referencia a la conveniencia de llevar a cabo un plan de rehabilitación y reforma de viviendas unifamiliares ubicadas en las barriadas periféricas de nuestra ciudad previo cumplimiento de los requisitos legales que al respecto sean aplicables. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, el problema de la vivienda es uno de esos problemas estructurales sostenidos en el tiempo que impiden que nuestra ciudad pueda completar un proceso de desarrollo ordenado, armónico y, sobre todo, justo. Desde Ceuta Ya consideramos que es necesario someter a debate en este pleno la situación de miles de familias ceutíes, que sufren de manera directa las consecuencias de la escasez de vivienda y para los que nunca hemos ofrecido una solución. Nos estamos refiriendo hoy concretamente a todas aquellas familias que hacen su vida en viviendas unifamiliares, preferentemente en barriadas periféricas, y lo hacen además en condiciones enormemente precarias. Son viviendas muy modestas, con enormes carencias, construidas con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, por qué no decirlo también, con mucha ilusión, pero que tienen pocos medios. Allí viven muchos de nuestros conciudadanos para los que somos a veces incapaces de ofrecer alternativas. En Ceuta se produce la tormenta perfecta, si se me permite la expresión, primero porque hace más de 10 años que no se construye vivienda pública. En segundo lugar, al ser una de las regiones más pobres de nuestro país, el 40% de la población vive bajo los umbrales de la pobreza, hay muchísimas familias que no pueden acceder al mercado privado de la vivienda, por lo tanto, su última oportunidad sería el de la vivienda pública que, repito, no se construye. Ayer leíamos cómo, por ejemplo, las 90 viviendas que se van a construir en Loma Colmenar quedaban suspendidas porque la empresa renuncia. Cabe preguntarnos, en consecuencia, qué pueden hacer las personas que no pueden pagar una vivienda privada si no existe oferta de vivienda pública. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros en esa tesitura? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? La respuesta es muy sencilla y está en la mente de todos ustedes. Aunque guardemos silencio, sabemos cuál es esa respuesta. Son los poderes públicos los responsables de la existencia de amplias bolsas de infravivienda en nuestra ciudad. Esto quiero dejarlo meridianamente claro. Somos nosotros los que preferimos gastar el dinero público en subvencionar paseos en helicóptero en lugar de construir viviendas dignas para las familias necesitadas. Y no tuerza el gesto, consejero, esta es la realidad. Ustedes manejan los presupuestos y eligen las prioridades donde gastar el dinero. Yo creo profundamente que no tenemos derecho a condenar a las personas más vulnerables a buscarse la vida. Por eso, esta propuesta, de alguna manera, aunque dé la sensación de ser una intervención individual, es una intervención colectiva, porque además de dignificar la vivienda de nuestras y nuestros vecinos, permitiría en algunos casos rejuvenecer el parque de vivienda, el ya existente parque raquítico de vivienda. Por lo tanto, la propuesta consiste en diseñar un plan de rehabilitación y reforma de viviendas unifamiliares ubicadas en la barriada de la periferia de nuestra ciudad, y en ese plan, basado en la concesión de subvenciones y ayudas para su ejecución por los beneficiarios, contendría los requisitos materiales exigibles a la vivienda, así como los requisitos de acceso a la familia, los importes de la ayuda y el procedimiento para su correcta ejecución. También el plan, así diseñado, sería sometido a consideración en el Pleno durante el año 2022 y contaría con su correspondiente dotación presupuestaria a partir del ejercicio 2023. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la escasez de viviendas públicas en nuestra ciudad es por todos conocido y todos sabemos que la construcción de viviendas es una de las asignaturas pendientes del Gobierno del señor Viva. Ni una sola vivienda promovida por la ciudad en los últimos años, a pesar de la necesidad que tienen las familias ceutíes, especialmente las más desfavorecidas. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, el socialista Pedro Sánchez, ha iniciado, el señor Mustafa decía hace un momentito aquí que se había suspendido, no es así, señor Mustafa. Tengo que decirle que va a haber una nueva licitación para esas 90 nuevas viviendas de Loma Colmenar, que parece ser que la empresa que lo tenía adjudicado
pues se ha retirado por el tema del precio de los materiales, que ha subido muchísimo y no puede hacer frente a la obra. Pero se va a volver a licitar y estoy seguro que de aquí a unos meses tendremos noticias. Es más, me consta que los compañeros de la delegación del Gobierno están trabajando y han solicitado la relación de solares que son de propiedad del SEPE para hacer una propuesta en firme a la ministra de Fomento para su inclusión en los presupuestos generales del Estado del 2023. Y a lo que respecta a las ayudas, aquellos ciudadanos que se han visto en la necesidad de construir su vivienda ante la escasez del parque público de viviendas protegidas, entendemos que se debe de analizar caso por caso y que se determine quiénes son las familias que necesitan de esa ayuda. En cualquier caso, mejorar las condiciones de vida de quienes han visto como su única salida ha sido la construcción de una infravivienda que no siempre cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad. Dado nuestro compromiso manifiesto en este asunto, queremos anunciar que vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Como esta propuesta es relativa a la vivienda y la trae precisamente Caballas, tenemos que recordar a todos los ceuttíes, para que no se nos olvide y estemos atentos, lo que ocurrió hace tan solo unos años con el caso en Vicesa. Un macrocaso de corrupción que todavía está pendiente de sentencia y con Mohamed Ali como miembro de la Comisión de la Vivienda. Mohamed Ali, su primo, el señor Mustafa, su anterior jefe, diputado al que usted ha sucedido, del Grupo Caballas. Por lo tanto, se entiende esta propuesta de Caballas dentro de una estrategia para intentar limar esa imagen de corrupción ligada a su partido político, sobre todo en el caso de la vivienda. Trae usted además aquí una propuesta cuyo contenido no puede ser reprochable, salvo en un aspecto. Se limita usted a que este plan afecte a las viviendas o a las construcciones de las barriadas periféricas. ¿Por qué limitarlo solo a las barriadas periféricas? ¿Es que no hay personas con dificultades en el Distrito 1, en el Distrito 2, en la zona centro? Hay muchos tipos de familias, señor Mustafa, y hay muchas familias que padecen dificultades en todas las zonas de Ceuta. Usted lo limita aquí en las barriadas periféricas como si su partido únicamente quisiera el voto del Príncipe, y no puede ser así. Señor Mustafa, aquí hablamos de todos los ceutíes, los del Príncipe, los del centro, los de Manzanera, los de cualquier zona de Ceuta. También, respecto al ámbito de la vivienda y de las construcciones, recordar que en nuestra ciudad padece un grave problema con las construcciones ilegales, que muchos ceutíes viven en construcciones y en viviendas ilegales, poniendo incluso en riesgo su integridad, porque son viviendas que no cumplen con los controles de seguridad necesarios y afectando gravemente a la normalidad de un urbanismo en determinadas barriadas que todos conocemos, que no está en una situación óptima para el disfrute de los vecinos de nuestra ciudad. Una situación que una legislatura más no ha tenido solución. Y tenemos que recordar también una de las primeras propuestas que este grupo parlamentario presentó en esta Asamblea y que se aprobó, que fue la elaboración de un registro y su publicación de construcciones ilegales fuera de normativa en nuestra ciudad. Aquello se aprobó y 3 años después continuamos esperando la elaboración de ese registro y su publicación. Pero como viene siendo habitual, lo que se aprueba en esta Asamblea no sirve para nada, por lo tanto, es una Asamblea ilegítima, como hemos dicho en muchas ocasiones. La propuesta del Grupo Caballas dentro de esa estrategia para blanquear su imagen de corrupción es incompleta, no atiende, solo se quiere centrar, como viene en su exposición y en la parte dispositiva de su propuesta, en las barriadas periféricas y, por lo tanto, olvidando por un momento lo que ha hecho Caballas
y lo que hizo con respecto a la vivienda su último diputado y su fundador, el señor Mohamed Ali, invitar a que este plan y todos los planes relativos a la construcción o a la rehabilitación de vivienda pública que no se limiten solo y exclusivamente a las barriadas periféricas. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, pues una vez más creo que la realidad es incontestable. Y la realidad es que en la empresa municipal de la vivienda creo que constan registradas, aunque el registro no esté actualizado, cuestión que les hemos pedido, alrededor de 6.000 personas, 6.000 ceutíes demandantes de vivienda en nuestra ciudad, 6.000 personas que han ido a presentar su documentación y a decir no tengo dónde formar mi proyecto de vida, mi proyecto de futuro en mi ciudad y quiero una vivienda, quiero acceder a una vivienda. Alrededor de 6.000 personas. El Partido Popular lo sabe prácticamente desde que llegó el señor Vivas. Solo en esta legislatura, por no remontarme yo mucho atrás en el tiempo, no han querido ustedes poner ni un euro a construir vivienda y se lo hemos pedido presupuesto a presupuesto. Ustedes buscan excusas en vez de buscar soluciones, porque excusas las puede buscar cualquiera, pero se supone que están para buscar soluciones o por lo menos para atender las que se le propone desde el resto de grupos, como hemos hecho otras veces. Y si esto es reprochable al Partido Popular, también hay que reprocharle al Partido Socialista la poca atención que ha prestado en cuanto a construcción de vivienda. Si tenemos oficialmente registradas, que eso no quiere decir que no haya muchísimas más personas que necesiten una vivienda digna en Ceuta, alrededor de 6.000 personas, y lo que hace el Partido Socialista esta legislatura es decirnos que nos va a construir 90 y resulta que además esas 90 está el proyecto paralizado y que ahora se tendrá que licitar de nuevo con todos los retrasos que aquello supone. Es decir, que en 4 años de lo que llevamos de legislatura no se va a contar ni con una sola vivienda nueva. El problema, ya si no lo queremos ver, es que somos o unos cínicos o unos irresponsables políticos. El problema existe. Ahora bien, en cuanto a la propuesta y centrándonos en sí, porque parece que al final son las formaciones localistas las que tienen que estar pinchando y diciéndoles que es que ustedes no hacen nada. Y se lo decimos en representación de la gente. No es porque se nos ocurra y nos hayamos levantado buscando a ver qué cosas decirles que ustedes no hacen. Entre las muchas que hay, uno de los primeros problemas que tiene Ceuta y que tienen los ceutíes es el de la falta de vivienda. Hemos traído en mi grupo municipal en un montón de ocasiones la inminente necesidad de regularizar, y usted lo sabe, regularizar, reconocer y establecer por parte del Ejecutivo la situación de grupos de vivienda de VPO, algunos con hasta 40 años de construcción, así como de suelo edificado y viviendas construidas que deben cumplir la normativa medioambiental y de edificabilidad. Y no obstante, y a pesar de ser propuestas aprobadas por el Pleno, siguen sin ejecutarse. Dimos a conocer en su momento la existencia del Decreto Ley 3/2019 de 24 de septiembre, que se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y cuyo fin era regularizar la situación tanto de viviendas unifamiliares como de grupos de edificaciones. Una norma que permitía en nuestra ciudad regularizar la situación de ese mismo tipo de viviendas. Y lo que les pedíamos, que es lo que les urge a muchos ceutíes, es legalizar sus viviendas. Ustedes parecía que estaban dispuestos. De hecho, usted, señor Ramírez, llegó a convocar una comisión de fomento con la intención de encargar a los técnicos los trabajos necesarios, por un lado, para regularizar las viviendas de protección oficial, de las que hemos hablado en muchas ocasiones, las de Juan XXIII, Juan Carlos I y Príncipe Felipe, que no terminamos de ver la luz con esa regularización, de verdad que no sabemos a qué están ustedes esperando, y por otro lado, con la legalización del resto de viviendas, siendo reconocidas como un AFO, asimilados fuera de ordenación, contemplado, como digo, dentro de decreto ley y del que Ceuta podría y debería tomar ejemplo. Nos convocó usted a una comisión, participaron los técnicos, parecía que se iba a hacer algo y nunca más se supo. No han vuelto ni a convocarnos para una comisión de fomento
con esa finalidad. No nos han trasladado los informes o conclusiones a los que pudieran haber llegado los técnicos en caso de haberse realizado y está todo en stand-by. Y la vida sigue, los problemas continúan y, desgraciadamente, van creciendo y ustedes siguen en stand-by, sin hacer nada. Y, evidentemente, creo que no están ustedes ahí para estar sin hacer nada. Por lo tanto, creemos que hay que recordarles también que en marzo del 21 les trasladábamos esa propuesta enfocada a crear una comisión adjetivada como técnica para eliminarle cualquier tinte político, en la que iban a realizar una serie de trabajos los técnicos de la consejería, funcionarios y funcionarias, y a darnos traslado a los representantes de los ceutíes de cómo ir plasmando esas soluciones. Pero no sabemos por qué ustedes no le han dado ningún impulso. Por lo tanto, ustedes ponen de manifiesto que los problemas de los ceutíes les importan un bledo y, en este caso, la atención a que los ceutíes cuenten con una vivienda digna parece que tampoco les importe mucho. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Siguiendo, en primer lugar, voy a centrarme en la propuesta. En primer lugar, creo que en términos generales y muy amplios, todo lo que suponga una intervención en el parque inmobiliario creo que es bastante pues, positivo, ¿no? Siempre, bueno, que se motive pues, la mejora de aspectos que, de no ser este tipo de intervención por parte de la Administración pública, no se plantearía. En este contexto me refiero concretamente a intervenciones pues, que supongan una mejora, en este caso de la eficiencia energética, de la accesibilidad, entre otras, y que estén pues, fuera de actuaciones básicas habituales que en este caso un particular pues, podría desarrollar y que en este caso con el apoyo de la Administración se podría llevar a cabo de manera pues, más inmediata o idónea, ¿no? En este sentido, el Gobierno de la ciudad, desde hace ya un par de años, ha estado trabajando, haciendo un esfuerzo importante presupuestario en llevar a cabo, sacar líneas de ayuda que ayuden a la rehabilitación de vivienda, en este caso para comunidades de propietarios, que es lo que habría que destacar, efectivamente. La primera de las convocatorias fue por un importe de 1,4 millones de euros, donde se incluían un total de 19 beneficiarios. Esta está en fase de ejecución a día de hoy, donde estas 19 pues, promociones, tanto del centro de la ciudad como alguna también de la periferia, pues están llevando esas actuaciones tanto de conservación, de accesibilidad y también de eficiencia energética. Y también destacar que a día de hoy, a fecha actual, está en fase de presentación igual de solicitudes una segunda convocatoria por un importe de 3,2 millones de euros, en la cual pues, las diferentes, pues, en este caso, barriadas o también del centro de la ciudad, pues están presentando pues, los diferentes proyectos, ¿no?, de ejecución para desarrollar estas ayudas que alcanzan, en este caso, hay que recordar, el 100% de la actuación. Es decir, que toda la actuación que se proponga y que sea aprobada tiene financiación. También la semana pasada llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para poder destinar una transferencia que nos hacen de fondos europeos, 1,7 millones de euros, para poder acumularlo a las actuaciones de rehabilitación en viviendas públicas, en Príncipe Juan XXIII y General Carvajal. Ya tenemos elaborados los certificados de eficiencia energética que nos han solicitado y ya están hechos los cálculos para el proyecto de ejecución de obras de estas tres promociones y que nos han permitido poder destinar estos 1,7 millones de euros, que ayuda también a la financiación que la ciudad va a tener que aportar para poder acometer estas tres actuaciones. Yo soy de la opinión de que este tipo de convocatorias que he dicho, este tipo de actuaciones, también ayuda sobre todo a regularizar en muchas ocasiones a los ciudadanos las diferentes, pues en este caso pueden ser, como ha dicho, viviendas unifamiliares, o en este caso estamos viéndolo con estas convocatorias que ha ocurrido con algunas comunidades propietarios, las cuales en algunos casos no estaban constituidas. Esto ayuda a que se puedan constituir. También ayuda muchas veces a que el propietario pues regularice alguna situación, pues como puede ser pendiente de pago de algún tipo de recibo, ya sea pues de IBI o también con los servicios tributarios o con la seguridad social. Entonces, estas fórmulas también yo soy de la opinión que ayudan muchas veces a incentivar a que se intente regularizar muchas veces a motu propio por parte del ciudadano este tipo de situaciones.
En definitiva, como bien ha dicho, y siguiendo la línea de su propuesta, creo que tenemos una herramienta, o la Administración local, hemos encontrado una herramienta muy positiva para poder llevar a cabo esta rehabilitación de viviendas a privados, puesto que alcanzamos el 100% de la financiación, cuando en muchos territorios no se alcanza en muchas ocasiones ese porcentaje, se queda en el 40-50%. Aquí sí lo hemos conseguido y están todos los informes preceptivos para poder llegar a este 100%. Y de ahí que, siguiendo en línea su propuesta y que va a contar con el voto favorable, lo que hagamos únicamente es que en la siguiente convocatoria, que es la que tendrá presupuesto para el ejercicio 2023, como bien formula usted en su propuesta, vaya destinada o se puede incluir esa rehabilitación para viviendas unifamiliares y que las mismas puedan contar con la misma herramienta que se ha utilizado para las comunidades propietarios, igual para el caso que tenga una vivienda de carácter unifamiliar. No habrá ningún problema y lo podemos incluir como una línea más de ayuda dentro de esta convocatoria con las mismas líneas, las mismas características, el mismo texto, por así decirse, que estas que se han aprobado, con única diferencia que irán destinadas también para viviendas de carácter unifamiliar. Y, en definitiva, destacar también, hacer referencia a la señora Ahmed cuando ha indicado referente al proceso de regularización de vivienda. Efectivamente, se aprobó ya el proceso de regularización de vivienda. Actualmente se está llevando a cabo, tengo que decirle. Se ha comenzado, en este caso, con General Carvajal, puesto que es la que tiene menor número, en este caso, ahora mismo de propietarios, por así decirse, y es la más sencilla, va a ser un poco de muestra a ver cómo funciona este proceso de regularización. Y el mismo se basa en un acuerdo que se llevó en el año 2000, donde ya el Pleno aprobó un procedimiento de regularización de vivienda. Hemos visto que es un procedimiento bastante sencillo, que facilita bastante, en este caso, al ciudadano la documentación que tiene que aportar y que tiene que probar para que, en definitiva, esa vivienda demuestre pues, que es propiedad, en este caso, o que ha estado esa persona viviendo allí durante X tiempo. Ya se ha contactado también con la presidenta de la barriada, se ha pedido ya documentación, se han elaborado toda la documentación de formularios necesarios para que vayan aportando esa documentación y esperamos, pues bueno, a ver qué tal nos va con esta promoción de vivienda, si conseguimos con éxito que se puedan regularizar esta promoción, que es una de las públicas, y a continuación seguir, como estaba previsto, inicialmente con Príncipe Felipe y con Juan 23. Después, cierto que la siguiente tenemos que ya es propiedad, no es las que está echando en Vicesa, que actual son públicas, sino es Juan Carlos I también, que era una que estaba pendiente, pero esta requiere a lo mejor de una gestión diferente, puesto que actualmente esas tres que he dicho con anterioridad son públicas 100%, en Juan Carlos I no ocurre eso a día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Por paso. Tomo nota, señor Verdejo, es verdad. Uno va andando por la Plaza de los Reyes y la Gran Vía y lo cierto es que no para de toparse con infraviviendas y con viviendas unifamiliares dignas de reforma y rehabilitación. Están que se caen igualito que en la periferia. Tomo nota. Además, nunca pensamos en los problemas del centro igual que pensamos o nunca pensamos en la persecución del hombre blanco etéreo. Menos mal que le tenemos a usted para hacer este tipo de defensa. En segundo lugar, señor consejero, usted ha hecho un ejercicio, al final ha terminado bien, pero ha hecho un ejercicio de confusión que no me gusta en absoluto. Cuando usted habla de la reforma de edificios, yo no estoy hablando de la reforma de edificios, estoy hablando de reforma de viviendas unifamiliares. Usted sí sabe leer, una persona inteligente, al que tiene usted al lado, ni tan siquiera lee, o su capacidad lectora no le da suficiente, porque en el apartado segundo de la parte expositiva de mi propuesta habla de reformar viviendas unifamiliares, preferiblemente en la periferia. Si no sabe lo que significa preferiblemente, ahí mi amigo tiene el Google y le presta y se mete en el diccionario y busca qué significa preferiblemente y en ese contexto qué significa. Claro que hay viviendas unifamiliares o infraviviendas al margen del Príncipe. Las hay en mi barrio y eso está en el centro. Patio Castillo, Recinto, Sarchal, a esas viviendas me refiero. Y luego, eso de ventilarnos esto como si fuese la distribución de Ceuta, como si fuese algo casual, ¿no? Espontáneo, es decir, que ha nacido este dibujo de Ceuta, ha nacido como la seta y los champiñones, de forma espontánea. Mentira. La distribución diferencial geográfica de nuestra ciudad es causal, no casual, causal. Las personas, nuestros abuelos que se dedicaban a la construcción en los años 70, nos íbamos a vivir donde buenamente podíamos. No me voy a cansar de decir esto.
Y esto no solamente lo digo yo, esto ya en los años 60, Henri Lefebvre publicaba un libro que le recomiendo encarecidamente, que es El derecho a la ciudad. Un concepto muy desarrollado y ampliado por el inglés David Harvey. Las ciudades responden a una serie de criterios. La gente vive en determinados lugares porque les forzamos a vivir ahí. A nadie que yo conozca se le presenta la posibilidad de vivir en un edificio de la Plaza de los Reyes y elige vivir, sin embargo, en una infravivienda en El Príncipe, en Los Rosales, en el Recinto o en el Sarchal. No hay posibilidad de elección. Esas personas no eligen, viven donde pueden. Lo ha citado anteriormente la compañera, el número de demandantes. Es que ustedes en su documento en el que aprueban en el PEGO, señor Ramírez, reconocen un déficit de 4.000 viviendas. Y usted en su intervención lo volvió a citar. 4.000 viviendas. Eso tiene una explicación. Y luego, lo más importante, tiene una implicación, señor Ramírez. ¿Qué quieren que haga la gente en tanto en cuanto no se construyan esas viviendas? Si no pueden pagarse una vivienda en el mercado privado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo se lo voy a decir. Morirse. Morirse, aunque suene crudo. El tiempo no es oro, señor Ramírez. El tiempo es vida. Es vida. Es vida. 90 viviendas, y ahora no es de su parcela, pero me viene bien ahora en el hilo argumental. 90 viviendas que se tenían que construir en Loma Colmenar. Nos desayunamos que vamos a tener que esperar una nueva licitación. Ustedes saben que los tiempos administrativos son engorrosos. Eso implica decirle a la gente de Ceuta que no va a haber una vivienda pública en Ceuta al menos de aquí a 10 años. Ustedes tardaron en construir 12, las famosas 317 viviendas. Más lento que el caballo del malo. Más lento que el caballo del malo. En tanto en cuanto esto pasa, ¿sabe lo que sucede? Que la gente muere y los que están malviven. Usted ha indicado que es posible encuadrarlo. Claro que sí, señor Ramírez, tiene usted razón. Creo, y he deducido por su intervención, que usted también ha buceado como yo en otras comunidades autónomas, en concreto la Junta de Andalucía, en su programa, en el número 5 de intervenciones públicas en cuanto a rehabilitación de edificios, dedica una a las viviendas unifamiliares. Esa es la filosofía, señor Ramírez. Ahí nos encontramos usted y yo. Ahí nos encontramos. Si ellos pueden, nosotros podemos hacerlo. Pero yo quiero, y esto no lo hago en un tono, señor Ramírez, de enfado con usted. Permítame que sea vehemente, ¿no? Lo digo porque he vivido eso. La gente todos los septiembre tenemos que estar revisando nuestro tejado para que las goteras no vuelvan a afectar a nuestros hijos durante las lluvias de enero y febrero. Todos los meses. Todos los años, perdón. A eso añádele que no tienen título de propiedad, que su única riqueza es esa casa que le han dejado sus padres y que ellos, con toda la buena fe del mundo, miman porque saben que es su única patria chica. Esta propuesta va de eso, señor Ramírez, no de los edificios que ustedes ya acometen, ya intervienen, ya hay políticas públicas. Estaré de acuerdo o menos de acuerdo en la intensidad o menos en su capacidad de gestionarlo, pero ya lo hacen. Yo me refiero a las viviendas unifamiliares, preferiblemente en la periferia. Y ahí donde le he dicho que ahí usted y yo nos encontramos. Tiene el ejemplo de la Junta de Andalucía, ellos pueden hacerlo, nosotros también. Le ruego, señor Ramírez, que esta sea una de esas propuestas que de verdad para el 2023 esté en funcionamiento. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me he perdido un poco, señor Mustafa, la verdad. Esto creo que iba sobre, como dice usted en su acuerdo, dice que no leo, dice usted diseñar un plan de rehabilitación y reforma de viviendas unifamiliares ubicadas en las barriadas periféricas de nuestra ciudad. Le he dicho que actualmente hay 2 convocatorias que nos permiten llegar al 100%, pero efectivamente van dirigidas a comunidades de propietarios, con lo cual le he dicho que para la siguiente, que al presupuesto 2023, como usted pone en el último apartado del acuerdo, se podría destinar, como no, con las mismas características a viviendas unifamiliares.
Sigue usted diciendo este plan basado en la concesión de subvenciones y ayudas, ya le he dicho que hasta el 100%, con la misma operativa que las que tenemos actualmente en ejecución, contener los requisitos materiales exigibles a las viviendas, así como los requisitos de acceso a las familias, los importes de las ayudas, ya le he dicho que hasta el 100%, y el procedimiento para su correcta ejecución, que viene recogido en la propia convocatoria que está en ejecución. El plan así diseñado será sometido a consideración del Pleno durante el 2022, no hace falta, porque ya le digo que se podrá incluir, puesto que tenemos el texto que ya está en ejecución y no hay ningún problema, y contaría con su correspondiente dotación presupuestaria a partir del ejercicio 2023. Y le estoy diciendo que se incluirá en el presupuesto 2023. No se ha venido a la segunda intervención, sinceramente. Es que no lo he entendido. Con lo cual, reiterar que el voto será favorable del Grupo Popular y nada más, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor secretario, vamos a someter el punto a votación. ¿19 votos a favor, 2 abstenciones?